El día de hoy estamos celebrando el Avirbhav Mahotsav, la aparición trascendental de nuestro Param Gurudev Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj. Entonces, hay 2 días especiales, bueno, 3 días en los cuales se celebra al Guru, el maestro espiritual. Uno es el Guru Purnima, que representa el advenimiento de Srila Vyasadeva, y pues el Guru como representante de Srila Vyasadeva también es adorado en este titi. El otro es el Avirbhav Mahotsav. Entonces Avirbhav es la aparición en este plano de un alma empoderada por Krishna para entregar Krishna Bhakti, y el otro día es el Tirobhav Mahotsav, que es la desaparición. Entonces, cuando nosotros recordamos a el Vaishnava, el señor Krishna se siente muy complacido. Y cuando el señor Krishna está complacido, nos otorga su gracia. Por lo tanto, es muy importante recordar las actividades de estos grandes almas quienes han venido a iluminar al mundo. Y pues, digamos lo que nosotros personalmente hemos tenido en esta parte del mundo, el mayor contacto, y hemos recibido la mayor misericordia de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, debido pues a que él tuvo éxito en esta campaña de expandir la conciencia de Krishna alrededor del mundo, tomando la instrucción de su maestro espiritual como su vida y alma. Pero es importante entender que también hay muchos otros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, quienes fueron empoderados por su maestro espiritual, quienes fueron empoderados por Krishna, quienes fueron empoderados por Srimati Radharani, para entregar amor, para entregar prema, para entregar tibia gyan, conocimiento divino al mundo, y que también de una forma u otra han hecho parte de este movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y si nosotros minimizamos la influencia, si nosotros minimizamos la obra que han tenido estos maestros espirituales, estos otros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, pues estaríamos cometiendo una ofensa contra el Guru Parampara, contra la cadena de maestros espirituales. Por lo tanto, voy a leer hoy un extracto de un libro llamado My Beloved Masters, mis maestros amados, mis maestros queridos, escrito por Bhakti Villan Bharati Goswami Maharaj, discípulo de Bhaktiyajita Madhava Maharaj, uno de los más queridos y primeros discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Y pues a pesar de que él dice acá en la introducción, ya envejecido, no tiene tan buena memoria, es increíble porque puede acordarse de muchos detalles. Y él pues tuvo la fortuna de compartir con muchos de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, y también tuvo la fortuna de escuchar directamente de su maestro espiritual todas las actividades trascendentales que compartieron entre los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces voy a leer lo que él escribe al respecto de mi Param Gurudev Bhakti Hridaya Pan Goswami Maharaj, para que los devotos puedan comprender quién es esta gran personalidad, cuál ha sido su obra y su vida, y pues tenerlo presente en sus corazones. Conociendo a los devotos de Gaudiya Math. Durante el tiempo que pasó en la universidad, Srimad Bhakti Hridaya Bhavan Goswami Maharaj, entonces llamado Sri Narendra Bandopadhyaya, era un estudiante universitario excepcionalmente brillante, muy querido tanto para profesores como estudiantes. Mostraba una aptitud natural para el drama y el teatro, debido a que había estudiado en una escuela de preparatoria inglesa. Hablaba inglés de manera fluida. Sri Narendra era el hijo más joven de su padre, el 10º, y además era muy querido por él. Después de que terminó sus estudios universitarios, su padre cayó gravemente enfermo, y debido a esto algunos familiares se mudaron de pueblo y alquilaron un apartamento en Gandarilla Pali, en Dhaka, donde su padre había sido admitido en el hospital y estaba bajo tratamiento. Sin embargo, poco después de mudarse, Sri Narendra se alejó prácticamente de todas las actividades sociales.
De repente le dejó de preocupar el afecto de su familia y amigos, y en cambio nutrió su creciente obsesión de encontrar a un gurú fidedigno, realizar Krishna Vayan y de este modo hacer que su vida valiera la pena. Bhagavan, Sri Krishna hace todo tipo de arreglos para aquellos que lo buscan sinceramente. En este momento, de alguna manera, como resultado de su poderoso Bhakti Mukti Sukriti, es decir, todas las actividades previas que él había hecho encaminadas a desarrollar amor puro, amor sin mezcla, Sri Narendra entró en contacto con los devotos de Srimad Gaudiya Math en Dhaka. Allí Sri Narendra escuchó acerca de las extraordinarias glorias de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y poco después decidió ir a Calcuta para ver sus santos pies, con el pretexto de recoger una medicina para su padre. En el Sri Gaudiya Math de Calcuta, Sri Narendra Bandyopadhyaya obtuvo la audiencia y el afecto inagotable de Srila Prabhupada, cuyo poderoso Harikatha lo inspiró a comenzar una nueva vida. Decidió no regresar a Dhaka e hizo arreglos para que alguien le entregara la medicina a su padre mientras él permanecía en el Math de Calcuta. Entonces vemos, ¿no? Nosotros buscamos excusas para no cumplir con nuestro Dharma, nuestro deber prescrito con Krishna, y las grandes almas buscan cualquier excusa para poderse acercar a Krishna, para poderse rendir a Krishna. Después de escuchar por algunos días más Harikatha de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Sri Narendra Bandyopadhyaya pidió Harinam y Mantra Diksha de Srila Prabhupada. De acuerdo al veredicto de los sastras, tanto el guru como el discípulo deben examinarse mutuamente antes de establecer la relación formal basada en la iniciación. Entonces, en el Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami dice que por lo menos durante un año el guru debe examinar al discípulo, el discípulo debe conocer al guru antes de recibir Diksha Mantras. Entonces acá Srila Bhaktisiddhanta hizo una prueba a Bhaktisiddhanta Maharaj, en ese momento Narendra Bandyopadhyaya. Por lo tanto, antes de dar su sanción, Srila Prabhupada examinó a Sri Narendra pidiéndole que escribiera un artículo con sus propias palabras donde transmitiera algo de lo que había asimilado esos días que había recibido Harikatha de él. Sri Narendra escribió cuidadosamente un ensayo titulado Atmiya que, ¿quién es uno mismo? ¿Qué es el Atman? Aunque la palabra Atmiya se interpreta generalmente en relación al cuerpo burdo o sutil, Sri Narendra lo explicó en relación con el alma. Entonces, en sánscrito, de acuerdo al contexto, Atman puede a veces representar el cuerpo denso, Atman puede representar a veces el cuerpo sutil y Atman a veces puede representar el cuerpo espiritual. El hecho de que Sri Narendra Bandyopadhyaya comprendiera profundamente una materia tan seria en tan poco tiempo indica que debió haberse asociado con sadhus, ya sea tempranamente en su vida actual o en vidas previas. Si no, esto hubiera sido imposible. Srila Prabhupada estuvo tan complacido con el ensayo de Sri Narendra Bandyopadhyaya que hizo que lo publicaran en su revista semanal Gaudiya, año 2, editorial 48, 26 de julio de 1924. De esta manera, Sri Narendra Bandyopadhyaya pasó la prueba. Poco tiempo después recibió Pancharatrika Diksha de Srila Prabhupada y fue conocido como Sri Nanda Shunu Brahmachari. Una vez que recibió la iniciación Diksha de su Gurupada Padma, Sri Nanda Shunu Brahmachari se esforzó constantemente a cada momento en adherirse al concepto de Visbrahmana Guru Seva. Es decir, Srila Rupa Goswami explica las 64 angas, ramas del servicio devocional, que empiezan con Guru Padasraya, tomar refugio en un guru cualificado, ¿sí? Tomar Diksha mantras, tomar mantras Diksha de él, y Visvambena Guru Sevas, realizar servicio íntimo al guru sin reservas ni titubeos, servir en amor y confianza a maestro espiritual. Y explica así la Rupa Goswami que de esos tres aspectos del servicio depende que se desarrollen todas las otras ramas del servicio devocional. Sin estas tres ramas del servicio de tomar refugio en un guru, recibir Diksha mantra de él y servirlo en amor y confianza, no va a haber bendición para ejecutar las otras angas del servicio devocional. Sri Nanda Shunu Brahmachari nunca fue visto ni siquiera por un segundo desviando la atención de sus esfuerzos por servir a Hari, Guru y Vaishnavas para complacerse en la gratificación de los sentidos,
Él era extremadamente austero, un Vaishnava de comportamiento ejemplar, muy renunciado. Su nivel de renunciación es muy difícil de poder alcanzar. Predicando bajo la guía de Srila Prabhupada. Entonces, acá cuando mencionamos Srila Prabhupada se refiere no a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se refiere a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Todos los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta llaman a Srila Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, para que lo tengan en cuenta y no se confundan. El 29 de enero de 1925, el día de la aparición de Vishnupriya Devi, comenzó una gran gira de peregrinación bajo la guía de Srila Prabhupada. Durante toda esta peregrinación, expedición, Sripad Nandashunu Brahmachari habló en muchos lugares como le fue ordenado por Srila Prabhupada y ejecutó otros incontables servicios para Sri Guru y los Vaishnavas, convirtiéndose de este modo en el recipiente profuso del amor y afecto de su Sri Gurupada Padma, es decir, la Bhaktisiddhanta. Entonces, él, pues acá no lo describe, pero él prácticamente predicó a lo largo y ancho de toda India y fue reconocido como un gran predicador que tenía el poder de la palabra, y debido a esta predica, Srila Bhaktisiddhanta se sentía muy bien respaldado y se sentía muy orgulloso de su discípulo. Este año, el 4 de septiembre de 1925, aceptó Trianda Sanyas, que fue uno de los primeros discípulos sanyasis de Srila Bhaktisiddhanta, y fue conocido desde ese momento como Tridandi Swami Srimad Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj. Entonces, hay diferentes nombres de sanyasis y él recibió el título de Vana y fue el primer discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati que recibió Vana, y ahí en adelante su línea pues tiene este apellido de Vana. Vana significa el bosque, entonces Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj significa aquel cuyo corazón Hridaya mora eternamente en el bosque de Vrindavan, sirviendo a la pareja divina en el Nikunja Nivriti como Latika Manjari. Eso significa. Bueno, esto es algo muy esotérico, muy profundo de lo que he revelado, pero ese es el significado del nombre de mi Parangurudev. Entonces, mi maestro espiritual es Srila Gopananda Vana Goswami Maharaj, y así todos los discípulos sanyasis que después entregó Bhaktisiddhanta Maharaj reciben este título de Vana como algo especial que fue entregado directamente por Srila Bhaktisiddhanta. Uno de los objetivos más anhelados de Srila Prabhupada era impartir el mensaje de la devoción pura por medio de sus exhibiciones espirituales. Entonces, hacían dioramas, y en esos dioramas se establecían los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Vana Goswami Maharaj, él ayudó a establecer estos dioramas, a los cuales iban 10,000 personas al día para aprender sobre la vida y obra de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sat Siksa Pradakshini. Srila Vana Goswami Maharaj estaba involucrado significativamente en el diseño y la decoración de las exhibiciones en Sridham Mayapur, Calcuta, Dhaka, Patna, Kashi, Prayag y Kurukshetra. Estuvo particularmente involucrado en el diseño de los dioramas de Sri Govardhan y los bosquecillos de las Sakis en Sri Radhakunda para la exhibición de Sridham Mayapur. Revelando el corazón de Srila Rupa Goswami después de la indicación de Sri Guru. Cada eclipse solar, cientos de miles de personas viajan a Kurukshetra para tomar un baño de forma ritual en Brahma Sarovar, pero el profundo significado de este ritual permanece desconocido para la vasta mayoría de peregrinos. Entonces, pues en India, de nuevo, hay una masa muy grande de personas, 350 millones de personas, y la mayoría de personas, aunque tienen algún samskar de haber nacido en India, de haber conocido el karma, de la reencarnación, de los diferentes devatas, semidioses, o del Ser Supremo, Krishna, algún samskara positivo de allí, pero la mayoría de gente sigue simplemente lógica estrella, una fe externa, una fe material, una religiosidad material. Entonces muchos hacen cosas de peregrinación, pero simplemente porque es lo que manda la tradición o lo que hace todo el pueblo. Pero pocas personas pueden entender realmente la profundidad de lo que significa cada ritual, cada peregrinaje, cada parikrama.
Entonces es muy importante pues que nosotros pasemos de Laukikisa Estrella, de una fe basada en conceptos materiales, en conceptos mundanos, a Sastriya Srada, una fe basada en la comprensión de los sastras, porque en los sastras podemos entender los lilas y a través de los lilas podemos entender la importancia de estos lugares sagrados y por qué se hacen estas ceremonias en estos lugares, qué es lo que realmente significan. Una vez tiempo antes de tal eclipse solar, Srila Prabhupada escribió una carta a Srila Vana Goswami Maharaj en la cual mencionó: Srimati Radhika pronto irá a encontrarse con Krishna en Kurukshetra y por ello debemos ejecutar algún servicio allí también. Entonces, tanto Srila Bhaktisiddhanta como Srila Bhaktivinoda Thakur les preguntaban cuál es el mejor el lugar para hacer vayan. Y alguien podría decir Radhakunda, porque en Radhakunda está el humor de Srimati Radharani. Otros dirán Govardhan, otros dirán porque está cerca a Radhakunda, pero no es directamente Radhakunda, que es el lugar más íntimo, más sagrado del universo. Otros dirán Brindavan, otros dirán Sridham Mayapur, pero ellos eran de la idea de el mejor lugar para hacer vayan y para ejecutar servicio es Kurukshetra, porque en Kurukshetra está la más alta necesidad, porque Radharani está en busca de su amado después de 100 años de separación. Y por lo tanto, si uno sirve a la pareja divina en el humor de este eclipse en Kurukshetra y de su unión divina, uno puede ayudar a que la pareja divina sienta alivio en su corazón. Y en ese sentimiento, en el Vipralamba Seva, tenemos que cantar el santo nombre: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Orando: oh Srimati Radhika, tú has estado tantos años separada de tu amado Señor, de tu pranana, de tu aire vital. Por lo tanto, yo canto este santo nombre con la intención de que pueda aliviarse el dolor de tu separación y así ayudar al encuentro de la divina pareja. Ese es el sentimiento con el cual nosotros debemos cantar el santo nombre. Y ese era el sentimiento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Él dijo: ¿qué es lo que pasa en este eclipse en el cual miles de personas vienen a tomar baño sagrado? Porque externamente el que toma baño sagrado en un eclipse se libera. No, lo que pasa acá es Srimati Radhika pronto irá a encontrarse con el Señor Krishna en Kurukshetra. Por ello debemos ejecutar también vayan en ese lugar para apoyar ese encuentro, para aliviar el corazón de Srimati Radhika. Aunque el mensaje era breve y críptico, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj comprendió que su maestro espiritual quería que él manifestara a todo el mundo un pasatiempo confidencial que había aparecido previamente en el corazón de Rupa Goswami por la divina misericordia de Srimad Mahaprabhu. Entonces en el Bhagavatam se describen 3 diferentes tipos de discípulos. El discípulo de tercera categoría hace las cosas, sigue la instrucción de su maestro espiritual porque le toca, ¿sí? El discípulo de segunda categoría sigue la instrucción del maestro espiritual porque le ordenan y él lo hace con una actitud pues favorable. Y el discípulo de primera categoría ni siquiera tiene que el maestro espiritual darle la instrucción, él puede ver el Manovistan, el corazón del gurú, y puede ejecutar servicio porque él entiende qué es lo que tiene ese Gurudev en su corazón y cómo complacerlo. Entonces acá vemos cómo Bhaktisiddhanta Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta le dio un mensaje muy críptico, muy confidencial, y él pudo entender cuál era el Manovistan, cuál era el deseo interno de su maestro espiritual y lo pudo complacer. Para este fin, durante una feria local de un mes de Kurukshetra, Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj creó expertamente una exhibición con dioramas que mostraba hermosamente lo siguiente. Primero, el encuentro de Nanda Bhav con todos los Brajavasis mayores antes del eclipse solar. Segundo, los Brajavasis preparándose para partir hacia Kurukshetra. Tercero, los bosques profundos y oscuros que encontraron en su viaje siendo iluminados por el resplandor natural del cuerpo de Srimati Radharani, el cual los protegía en contra de el ataque de cualquier animal salvaje que hubiese en el bosque. Cuarto, el encuentro de los Brajavasis con los Dwarkavasis, es decir, los habitantes de Vrindavan con los habitantes de Dwarka, donde estaba viviendo Krishna en ese momento. Quinto, la emotiva reunión de Nanda Bhav y Madre Yashoda con Sri Krishna, que se escondió tan profundamente en el regazo de Madre Yashoda que parecía como si se fuera a fundir con ella. Entonces imagínate el amor de Krishna al ver a Madre Yashoda después de 100 años de separación.
Sexto, el baño de todos en Brahma Sarovar el día del eclipse solar. Séptimo, la propuesta de la reina de Dwarka de donar a Nanda Maharaj el equivalente al peso de Krishna en una sustancia valiosa durante el eclipse solar y la condición de Narada Muni de que él se llevaría lejos a Krishna si ellas eran incapaces de igualar su peso. Hay que estudiar todos esos lilas para entenderlo más a profundidad. La aceptación orgullosa por parte de la reina de Dwarka de la propuesta de Narada Muni, seguida por la incapacidad de darle la suficiente cantidad de oro. Colocaban oro, colocaban oro, colocaban oro y nunca igualaba el peso de Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna es el Virat Rupa, la forma universal, no hay nada más pesado que el Señor Krishna. Entonces él puede ser lo más pesado y lo más grande del universo, pero también puede ser, no puede estar en el átomo como Sirodhakasha mismo en el corazón de cada entidad viviente. Su llanto al pensar en Narada llevándose lejos a Krishna. El consejo de Madre Rugini de traer a todas las gopis encabezadas por Sri Radha. Sri Radha emplazando todo el oro de las reinas con una sola hoja de tulasi en que ella había escrito el nombre de Krishna. Entonces todas las reinas intentaban colocar peso en la balanza con el objetivo de quedarse con Krishna y ningún peso pudo ser igual al peso de Krishna, pero Srimati Radharani cogió una hoja de tulsi y escribió el nombre de Krishna y lo puso en la balanza y esa hoja pesó lo mismo que pesaba Krishna. Eso quiere decir Avinatvam Namanamino, no hay diferencia entre Krishna y su santo nombre. Los dos tienen el mismo peso, pero los purvacharyas han dicho sí hay una diferencia. A nivel de la misericordia, el santo nombre es más misericordioso que Krishna mismo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dayal Nitai, de Dayal Gauranga, por la misericordia del Señor Nityananda, incluso personas muy pecaminosas como Yagai Madai, que son los representantes en Kali Yuga del pecado, igual que nosotros, vidas pecaminosas, por la misericordia de el Señor Nityananda, ellos pudieron cantar el santo nombre y se pudieron convertir en Vaishnavas. Entonces, el santo nombre en esta era se da muníficamente a las personas que tienen un poco de fe, pero Krishna no se entrega a cualquier persona. Por lo tanto, si queremos ver alguna diferencia entre Krishna y el santo nombre es más misericordioso que Krishna mismo. El encuentro de Sri Krishna con las gopis en un lugar solitario con el pretexto de sentirse enfermo y su conversación subsecuente. Entonces el Krishna hizo todo un show de estoy enfermo, tengo que retirarme, y eso era para irse a un bosquecillo a encontrarse de forma íntima con las gopis. ¿Sí? Sri Radha quejándose a Sri Krishna y su intento de calmarla. Las gopis demostrando la insignificancia de la opulencia es varia en comparación con la dulzura del Madhurya. Entonces dicen las gopis, oh, tú eres el mismo Krishna, yo soy la misma Radha, y a pesar de que somos los mismos y nos amamos y nuestro amor no ha disminuido de una milésima parte, ha aumentado cada día tras el fuego de la separación, no hay el udípano, no hay el estímulo adecuado porque no estamos en el bosque de Braya. Acá en Mathura hay grandes palacios, construcciones, viviendas, todo es muy tecnológico, muy sofisticado, pero sin el Kalindi, el río Yamuna, sin los bosques de Govardhan, no podemos bailar la danza rasa. El llanto de Sri Radha y Sri Krishna. Entonces Srimati Radhika empieza a llorar, Sri Krishna empieza a llorar y Krishna pide perdón a Radha y dice, perdóname, yo no tengo amor por ti, por eso te he abandonado durante todos estos años. Y Radha dice, no digas eso. Yo soy la que no tengo amor, porque si yo tuviera amor, yo hubiera muerto en el dolor de la separación. Que yo esté con vida ante ti significa que yo no tengo amor por ti. Las gopis tirando el carruaje de Krishna, llevándole de vuelta a Brindavan. Entonces, eso es cuando el señor Yagana sale en Ratha Yatra. Los Brajavasis jalando el carro y diciéndole a Krishna, ya no vas a estar más en Mathura, te devuelves con nosotros a Brindavan, tú eres un gopa. Srimad Mahaprabhu manifestando el humor de Sri Radha mientras baila enfrente del carro de Yagana y recitando estáticamente un verso de un poema aparentemente mundano. Entonces esto está narrado en el Chaitanya Charitamrita en el Madhya Lila 13.121. Este es un poema de Kavya Prakash en el cual parece ser un poema de dos jóvenes, del amor mundano de dos jóvenes. Aquel que se robó mi juventud es ahora mi esposo. Estas son las mismas noches bajo la luna llena del mes de Chaitra, cuando nos conocimos por primera vez en nuestra juventud.
la misma brisa que desde el bosque Kadamba está soplando, la misma suave y dulce fragancia de la esmalati en flor. En nuestra relación íntima también yo soy la misma amante. Sin embargo, mi corazón está anhelando el fuego apasionado, sobrecargado del amor de nuestro primer encuentro, al pie del árbol Betasi en la orilla del río Reo. Entonces los devotos no entendían por qué Mahaprabhu estaba frente al señor Jagannath recitando una poesía mundana que estaba glorificando la relación amorosa entre dos muchachos. Pero si la Rupa Goswami, entonces explicábamos así como Bhaktivedanta Maharaj pudo ver el Manovistán, el sentimiento de su guru, y con una pequeña instrucción hizo toda una exposición teísta y toda una exposición del Siddhanta puro Vaishnava para llegar al encuentro de Radha y Krishna y al amor en separación del señor Chaitanya por el señor Jagannath en Jagannath Puri. Asimismo, Rupa Goswami podía leer el Manovistán, el sentimiento eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por eso el pranam de Rupa Goswami es Sri Chaitanya Manovistán Stapitanyana Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadamtikan. Si Rupa Goswami puede entender el Manovistán, el sentimiento interno de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sri Rupa Goswami compuso mentalmente un verso paralelo que revelaba el humor y el significado correcto de esta aparente recitación mundana de Srimad Mahaprabhu. Este verso es el siguiente: mi querida amiga, en este Kurukshetra está el mismo Krishna que se involucraba secretamente en pasatiempos amorosos conmigo en Vrindavan. También yo soy la misma Radha y la felicidad de nuestro encuentro todavía es la misma. Sin embargo, mi corazón está anhelando este mismo bosque de Vrindavan situado a orillas del río Yamuna, donde Sri Krishna solía deleitarse continuamente en pasatiempos amorosos y en tocar la quinta nota de su encantadora flauta Murali. La quinta nota es la nota, una flauta, bueno, hay diferentes escalas. Entonces, hay una flauta que tiene Krishna que tiene 7 notas. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Y la quinta nota, sa, re, ga, ma, pa, esa quinta nota, él toca la escala, pero hace énfasis en esa quinta nota, ese es su centro tonal, y cuando él hace énfasis en esa quinta nota, es para despertar el Kamanuga Bhakti de las gopis, para despertar el sentimiento de amor de las gopis por Krishna. Entonces acá Radharani está diciendo: ¿cuándo volverás a tocar esa quinta nota a orillas del río Kalindi, del río Yamuna, para despertar en nosotros el sentimiento de la unión contigo? Srila Rupa Goswami más tarde, escribiendo en una hoja de palma y guardándolo en el techo de paja de su Vayan Kutir. Entonces él escribió este mantra de lo que significaba internamente lo que había dicho Mahaprabhu y lo colocó en su Vayan Kutir, en el techo. Entonces el éxtasis de Mahaprabhu, después de encontrar y leer este verso, de repente esa hojita cayó y Srimad Mahaprabhu llegó a las manos de Srimad Mahaprabhu y él leyó este verso y después de una cachetada Rupa Goswami lo abrazó y dijo: tú conoces mi corazón, por eso eres mi discípulo preferido, mi más íntimo. Y pues bueno, ya sabemos, ¿no? Rupa Goswami en el mundo espiritual es Rupa Manjari, que sirve eternamente a la pareja divina en los Nikunjas, en Sri Vrindavan Dham. Por eso él sabe cuál es el sentimiento de Mahaprabhu, él sabe cuál es el sentimiento de Srimati Radhika. Entonces, él reconoció que Srila Rupa Goswami, Srimad Mahaprabhu, era capaz de comprender su corazón debido a que previamente él lo había bendecido en Prayag. En el encuentro de Sri Rupa Goswami y Sri Chaitanya Mahaprabhu en Prayag, él le entregó Bindu, una gota del océano. Y Srila Rupa Goswami se sumergió en esa gota de amor y la expandió en un océano. Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, eso fue lo que hizo Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Su maestro espiritual le dio una pequeña instrucción y él hizo toda una exhibición teísta con todos esos pasatiempos, explicándolos y con toda la filosofía, para que la gente que iba a ese lugar a hacer el peregrinaje entendieran por qué era tan importante ese lugar de Kurukshetra y cuál era el sentimiento de los Brajavasis por el Señor Krishna, porque solamente podemos llegar a Sri Vrindavan Dham al servir a los Ragatmika Bhaktas, a los devotos que están hechos de rag, de afecto espontáneo por Krishna, y entre todos los Ragatmika Bhaktas, los mejores son los Brajavasis, los habitantes de Sri Vrindavan Dham.
Junto a cada diorama, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj colocó una breve descripción y también puso a un devoto para que explicara con mayor profundidad el pasatiempo mostrado. Srila Prabhupada se sintió muy complacido con este arreglo. Todos aquellos que asistieron a la exhibición estuvieron agradecidos infinitamente de haber comprendido el verdadero propósito de visitar Kurukshetra durante el eclipse solar. Es extremadamente difícil para un discípulo comprender las intenciones de Sri Guru. Sí. Vaishnavera Kriya Mudira Vijnana Navuyaha. Los pasos de un Vaishnava son muy difíciles de entender. No es fácil entender el corazón del devoto puro. ¿Sí? Cuando Yada Bharata estaba llevando al rey Raghunandana en el palanquín, él empezó a mover el palanquín y empezó a hacer zigzag y el palanquín empezó a moverse de un lado para el otro. Y el rey dijo, bruto, tan grande que es, tan torpe, no puede llevar el palanquín sin moverse. Y cuando él sacó la cabeza por la ventana del palanquín, se dio cuenta que él estaba haciendo eso para no pisar unas hormigas y unos insectos que había en el camino. Y pensaban que Yadavara tenía un retardado mental y él tenía alma guián, conocimiento del alma y respeto por el alma en cada entidad viviente. Y ahí el rey pidió instrucción, se dio cuenta que era una gran personalidad y después Yadavara le revela el conocimiento espiritual. Después de eso, el rey dice, Vaishnavera Kriya Mudira Vijnana Navuyaha. Perdóname, he cometido aparat, ofensa. Los pasos de un Vaishnava son difíciles de entender. Por lo tanto, no intentes imitar al Vaishnava. Entonces, no es fácil para el discípulo entender qué hay en el corazón de su guru, pero por la pureza y la sinceridad del discípulo, él puede entender qué hay en el corazón de Sri Gurudev, Radha y Krishna. Entonces, él, siendo un sincero seguidor de Srautavani, las enseñanzas védicas, que a veces son transmitidas indirectamente, disfruta del Parok-Savada o el discurso indirecto. Hay que aprender a leer entre líneas. ¿Sí? El señor Krishna dice, Parok-Savada Mamata Priya. El Parok-Savada, el lenguaje indirecto, me gusta a mí. Entonces, como nos dimos cuenta, el señor Chaitanya cita un verso de poesía mundana, pero realmente está en el humor de Radha, diciendo, oh Krishna, ¿cuándo escucharé otra vez la quinta nota a orillas del Kalindi? Pero solamente alguien que aprenda a leer entre líneas puede entender qué hay detrás de las palabras de Sri Guru. Solo sus discípulos Antaranga son capaces de comprender la verdadera intención del significado de sus palabras. Entonces, hay dos tipos de discípulos. Bahir Mukha Sisya, el discípulo que está mirando hacia afuera, y Antaranga Sisya, el discípulo que está mirando hacia el corazón de su maestro espiritual. Y pues la idea es que nos volvamos en el discípulo que va hacia el corazón del guru. El término antaranga o interno se refiere a aquel que ha demostrado poseer tal firmeza en su fe que Sri Gurudeva confía plenamente en él y sin dudarlo le permite entrar en los más profundos aposentos de su corazón. Debido a que Sri Vana Goswami Maharaj era un asociado íntimo de Srila Prabhupada, comprendió el verdadero significado de la misteriosa instrucción de su Gurudeva y así fue capaz de servirlo de manera que satisfizo el deseo natural de su corazón. Sri Vana Goswami Maharaj tenía un talento natural que Dios le concedió para hablar en público y floreció aún más por la misericordia del venerable Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Entonces, él tenía un talento, pero al recibir Diksha de su guru, ese talento se potenció. Yasha Prasada Bhagavat Prasad, Yasha Prasada Nagati Topi, Dhyayas Tuvansi hasta Yasastri Sandhya, Bande Guru Sri Charanaravinda. Por la misericordia del guru, avance podemos alcanzar en la práctica espiritual. Sin la misericordia de Sri Guru, avance no podemos alcanzar en la práctica espiritual. Podía hablar sin pausa durante horas y horas en bengalí, hindi e inglés. Srila Prabhupada lo premió con el título de Bhakmi Pravara, que significa el más grande entre todos los oradores. Ese fue el título que le dio su maestro espiritual al escuchar de su Harikatha y de las glorias de su Harikatha y al ver cómo miles de personas se inspiraban al Vaishnavismo escuchando su Harikatha. A través de su maestría de lenguaje y sus clases profundamente devocionales, conectó a mucha gente con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces, esos son puntos importantes de entender.
¿Por qué? Porque lastimosamente en el Gaudiya Mat, en el Gaudiya Vaishnavismo moderno, hay mucho sectarismo. Entonces los de Nityananda Avanza dicen somos los únicos, los del Gaudiya Mat dicen somos los únicos, los de ISKCON dicen somos los únicos, los del Chaitanya Saraswati Mat dicen somos los únicos. No es así, no es así, esa actitud no agrada al Señor Krishna, no agrada a Srimati Radharani. El fascismo, el sectarismo simplemente son prueba de nuestro ego falso. Entonces, somos muy agradecidos con Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada porque él pudo expandir las glorias del Señor Chaitanya por todo el mundo. Pero Bhakti-Hridaya Maharaj predicó por toda India y miles de personas pudieron llegar a los pies del loto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Por lo tanto, cada uno ha hecho su labor, cada uno ha colocado un grano de arena en esta expansión del Señor Chaitanya y uno no debe minimizar el servicio que ningún Vaishnava ha hecho. Tanto los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta como las Nityananda Vamsa, como la Gadadhar Vamsa, todas las familias, todas las ramas del Señor Chaitanya han contribuido para las glorias del Señor Chaitanya y para las glorias de la pareja divina. Mientras daba Harikata, sus ojos se movían continuamente como un gramáfono. A menudo hablaba por horas y horas y aún así nunca tuvo problemas con su garganta, ni problemas médicos ni de otro tipo, hasta el mismo final de su vida. Conservó una buena salud, era muy fuerte, muy resistente. Imagínate hacer un parikram hasta los Himalayas a pie. Eso no lo hace cualquier persona, durmiendo en el piso y comiendo solo lo que le dieran de donación, haciendo madhukari. Llevando en su cabeza las bendiciones y las órdenes de Srila Prabhupada, Srila Vana Goswami Maharaj predicó constantemente el divino mensaje de la devoción pura por Sri Guru Gauranga a través de la India, desde la bahía de Bengala hasta el Océano Índico. Recorran India, es un continente completo, hasta los Himalayas, con el entusiasmo infatigable y total ausencia de miedo. Por la infinita misericordia de Srila Prabhupada, Srila Vana Maharaj ayudó a establecer ramas del Gaudiya Mat en varios lugares de la India, incluyendo Madras, Kabura, donde Srimad Mahaprabhu conoció a Rai Ramananda, Kashi, Naimisaranya, donde se reunieron los sabios, consulta Goswami para escuchar el Bhagavatam, y Kurukshetra, que fue lo que explicamos ahorita, el diorama, con toda la explicación de qué significaba el Bhav de estar en el eclipse lunar en Kurukshetra. De esta manera prestó un inestimable servicio en la propagación de las enseñanzas del Señor Chaitanya Dev. El mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu concierne al Jaiva Dharma, la tendencia innata de todas las entidades vivientes, sin importar el país en el que resida. ¿Cuál es la tendencia innata? Hoy Swarupa Nitya Krishna. Somos eternos sirvientes del Señor Krishna. Esa es nuestra tendencia innata. Siguiendo el deseo de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada no quería que la prédica de este mensaje se limitara solamente a la India. Yareda Kotare Kaha Krishna Padece. A todas las personas que encuentren y por todos los lugares habla sobre el Señor Krishna. Esa fue la instrucción del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así se entrevistó con Sri Rabindranath Tagore. ¿Saben quién es Rabindranath Tagore? Uno de los poetas más grandes que ha habido en la historia de la India, quien había regresado recientemente a la India después de recibir un premio Nobel de Literatura en Occidente. En su opinión, y le preguntó, Rabindranath Tagore, en su opinión, ¿a qué país occidental debemos enviar primero los predicadores para difundir el mensaje de Sri Chaitanya? A ninguno, respondió el poeta. Muchas personas sin escrúpulos que visitaron estos lugares con anterioridad para predicar el Dharma védico han mancillado la imagen de los sadhus. Se han hecho pasar por sadhus, pero han simplemente dado Kaitava Dharma, una religión engañosa. Como resultado, los occidentales han perdido la fe en los santos hindúes. Ese fue lo que le dijo Rabindranath Tagore a Srila Bhaktisiddhanta después de haber venido de Occidente. Srila Prabhupada entonces le explicó el mensaje de Srimad Mahaprabhu y en particular hizo comentarios cortantes con respecto a las populares sectas de Prakrita Sahayas o sentimentalistas mundanos que creen que se puede alcanzar a Sri Bhagavan a través de medios materiales. Después de escuchar todo atentamente, Sri Rabindranath Tagore preguntó, ¿qué significa exactamente el término Prakrita Sahaya? Nunca lo había escuchado, ni lo había visto en ningún diccionario. Srila Prabhupada explicó, la palabra Sahayilla es un término altamente sagrado. Entonces, acá hay que tener cuidado. Esta semana vi una prédica en YouTube de alguien que decía, acá en Radhakunda hay mucho Sahayilla. No sabe ni qué significa Sahayilla. Entonces, Sahaya
es un término altamente sagrado. Sahaya es la naturaleza de alguien que tiene bhakti por el Señor. Sahaya, lo que es natural para esa persona. Se refiere a aquellos sinceros devotos puros que tienen a Sri Krishna en su corazón y que su corazón está lleno de amor y afecto espontáneo por el Señor. Y que incluso este amor no depende de las declaraciones de los sastras que lo glorifican como Dios. Ellos ya tienen amor espontáneo por Dios. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es Sahajilla y otra cosa es Prakrita Sahaya. Entonces, Prakrita Sahaya es aquella persona que intenta por medios mundanos, por medios materiales, imitar el bhava, el sentimiento de las personas, de los asociados eternos de Bhagavan, que tienen amor puro por él en Sri Vrindavan. Eso es distinto, ¿ok? Los residentes eternamente perfectos de Braya, como Sri Nanda, Sri Yashoda, Srimati Radhika y otros, son ejemplos brillantes de tales devotos sahajiyas. Entonces tengan cuidado. Sahajiya es Srimati Radhika, porque para ella el amor espontáneo es natural en su corazón. Prakrita Sahaya es un devoto que sin tener el adhikar y sin haber pasado por Nartan Nivriti, cree que es una manjari y empieza a bailar disfrazado de mujer en un kirtan. Eso es Prakrita Sahaya. Hoy en día, muchas almas condicionadas sin cualificación tratan de imitar los sentimientos de estas personalidades trascendentales al imponer engañosamente tales humores en su propio carácter. Por lo tanto, uso esta palabra Prakrita Sahaya para referirme a tales personas, debido a que la prostitución de las palabras, esto es, la burda malinterpretación de los significados verdaderos de las palabras para apoyar los intereses creados por uno, se ha vuelto ahora una práctica común. En estos días, la vasta mayoría de la gente es incapaz de comprender los significados reales de las palabras, y así las perversiones de la terminología permanecen con frecuencia sin corrección. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta, él duró casi toda la vida cortando la maleza. Es decir, tuvo que predicar 90% de su tiempo que no era conciencia de Krishna para que la gente pudiera entender qué es Vaishnavismo puro. A veces hay que hacerlo. Cuando el Dharma se ha contaminado por conceptos mundanos, pues tiene el acharya que establecer qué es Bhakti puro, qué no es Bhakti puro. Sri Rabindranath Tagore, estando cautivado y conmovido por la presentación de Srila Prabhupada de la filosofía Gaudiya Vaishnava, dijo: solamente si usted mismo visita los países occidentales estará asegurado un gran éxito en la prédica. Con seguridad todos lo recibirán con honor. Entonces él dijo, ok, si van a enviar a alguien a Occidente, tiene que ser un alma pura, que sea muy versado en el Sastra, en el Siddhanta, para establecer los principios de la religión pura del Vaishnavismo. Si no, esto no va a funcionar. Srila Prabhupada estaba tan orgulloso de los logros de sus dignos discípulos que decidió entonces enviarlos a Occidente, cruzando el océano. Así determinó enviar a Srila Bhaktivedanta Maharaj y a mi Guru Maharaj. Bhaktivedanta Maharaj entonces se llamaba Hayagriva Brahmachari, porque en su opinión sus conductas personales y su habilidad para entregar el mensaje de Chaitanya, como fue presentado por Bhaktivinoda Thakur, reflejaban a él mismo. Él se sentía representado, él decía, ellos son mis dignos representantes. Sin embargo, a Bhaktivedanta Maharaj se le impidió ir a Occidente, no solo porque se le necesitaba en la India por su capacidad de prédica, sino por la habilidad de mantener los mats de Srila Prabhupada. Él era un experto administrador, entonces él ayudaba en la manutención de los mats. Entonces dijeron, no, él no puede salir de la India. Entonces, él colectaba donativos considerables para mantener los templos y también porque algunos de los discípulos de Srila Prabhupada sintieron que su belleza refulgente y juvenil lo hacían un blanco para el afecto de las mujeres occidentales que no tenían comprensión o apreciación por el celibato de los sadhus en India. Entonces dijeron, no, Bhaktivedanta Maharaj es efulgente, es hermoso, es brillante, tenemos que proteger a nuestro Gurudeva y no lo dejaron salir del mat y de la asociación de los brahmacharis. Así es el corazón de un devoto, ¿no? Tiene que proteger con vida y alma a su maestro espiritual, pero no protegerlo siendo envidioso. Entonces el discípulo también tiene que entregar a su guru a las almas que quieran inspirarse en Krishna Bhakti.
Así, Sri Srimad Bhaktipradipa Tirtha Goswami Maharaj fue enviado en su lugar. Entonces, quienes viajaron a Occidente por primera vez, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Bhakti Sridhar Maharaj y Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj. Srila Prabhupada una vez le pidió a Sri Kunjabihari Vidabhushan Prabhu que comprara un costoso par de zapatos para Srila Bhakti Sridhar Maharaj, quien por su renunciación natural nunca había usado calzado durante su estancia en el mat, en el templo, siempre andaba descalzo. Sri Kunjabihari Prabhu entonces compró esos zapatos que le costaron 32 rupias, una suma considerable en ese tiempo. Para Bhaktivedanta Maharaj, con la instrucción de Srila Prabhupada de que apareciera ante él llevando esos zapatos. Cuando Bhaktivedanta Maharaj obedeció esta instrucción y llegó ante él usando zapatos, Srila Bhaktisiddhanta declaró: hoy tu renunciación ha alcanzado la perfección, puesto que has renunciado incluso a tu renunciación por el servicio a Srimad Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque si él va a Occidente, se presenta ante la realeza, se presenta ante las universidades descalzo, pues la gente va a decir, este tipo es un homeless, él es un habitante en la calle, es una persona sin cultura. Entonces, uno tiene que presentar el mensaje de acuerdo a Desha Kala Patra, tiempo, lugar y circunstancia, para que la gente lo pueda apreciar. ¿Sí? Entonces acá su maestro espiritual dijo, estoy muy complacido con tu renunciación porque renunciaste a andar descalzo, te pusiste esos zapatos incómodos para ti, pero con el objetivo de presentarte correctamente cuando vayas a Occidente para llevar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eso es Yukta Vairagya, verdadera renunciación. La verdadera renunciación es poder conectar todo lo material con Krishna y que simplemente toda la materia, mira, agua, tierra, fuego, aire, éter, sea la materia prima para hacer arti, para hacer ofrenda al Señor. Eso es verdadera renunciación. Renunciación que no esté en conexión con servir a la pareja divina y a nuestro maestro espiritual es Falgu Vairagya o Markata Vairagya, la renuncia del mundo. Durante la ya mencionada conversación de Srila Prabhupada con Rabindranath Tagore, sugirió, si usted va a enviar a sus predicadores a países extranjeros, sería mejor que fueran primero a Alemania, no a Inglaterra. Esto es porque los alemanes están interesados en nuestra filosofía india védica, mientras que los ingleses tienen un complejo de superioridad hacia nosotros. Entonces, Max Müller fue uno de los principales personas que estudió los Vedas. Primero creía que ellos eran arios y los Vedas eran incivilizados, después se dio cuenta que la raza aria venía de la India y que eran superiores en conocimiento, en tecnología, en lingüista, en gramática, en cultura y en desarrollo. Y él se convirtió en un seguidor de los Vedas. En cambio, los ingleses, como ellos habían colonizado India, habían explotado India, habían sacado India, creían que ellos eran superiores a los hindúes. Entonces, por eso él sugirió, ve, mándalos primero a Alemania, porque allí hay personas de la sociedad teosófica que están más interesados en entender qué es Sanatana Dharma. Cuando Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada le mencionó esto a Srila Vana Goswami Maharaj, Srila Maharaj le dijo, primero debemos predicar donde haya la mayor dificultad. Eso fue el mismo concepto de Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, él llegó a Nueva York a un parque donde habían hippies, muchachos necesitados de amor, de afecto, y a muchos de ellos los convirtió en grandes Vaishnavas. Él dijo, ellos están carentes de amor, de afecto, y allá es difícil predicar, vamos a ir allá a predicar. Ese es el corazón de un devoto. El señor Nityananda iba a los prostíbulos, iba a las tabernas y predicaba. Vaya Gauranga, canten de Gauranga, Kajer Gauranga, Lajer Gauranga, canten de Gauranga, adoren a Gauranga, sirvan a Gauranga. Gauranga es mi vida y mi alma. Si ustedes cantan de Gauranga, ama Shishyana, yo me convertiré en su sirviente. Entonces, miren el corazón del devoto puro, pero hay que tener cuidado. No cualquiera está capacitado para ir a un lugar de esos a predicar. Por lo tanto, yo tengo que ser sincero. Y yo creo que en nuestro nivel de sadhakas, lo mejor que debemos hacer antes de salir a conquistar el mundo y conquistar y ganar miles de adeptos y discípulos es volver a nuestra propia mente una devota. Si nosotros volvemos a nuestra mente una devota, todo lo demás se va a dar de forma natural. Continúo. Cuando Srila Prabhupada le mencionó esto a Srila Vana Goswami Maharaj, él dijo, primero debemos predicar donde haya la mayor dificultad. Solamente cuando tengamos éxito allí, vamos a ir a los lugares donde el éxito va a ser garantizado. No deseo desperdiciar la riqueza del servicio de Srimad Mahaprabhu en un simple turismo.
Apreciando, entonces cuando uno va a India uno le dicen ¿a qué vienes? Entonces uno tiene que poner ahí en el aeropuerto turismo, pero realmente uno va a Parikram. A mí me pasó eso, ¿no? Cuando llegamos a India me tuvieron y me dijeron el carnet de la vacuna de la fiebre amarilla de tu esposa tiene unos sellos y el tuyo no. ¿Por qué? ¿Este carnet es falso? Yo le dije no, no es falso, lo hice en el aeropuerto, en el mismo sitio donde ella le colocaron la vacuna y vengo a hacer Parikram, a Brindavan. Y el Señor dijo, usted es una persona santa, casi, me dejaron entrar a India. ¿Por qué? Porque Él dijo, Él no viene acá a hacer turismo, Él viene a hacer parikram, Él es un devoto, Él viene a el lugar sagrado. Entonces, un sadhu, un Vaishnava no viaja por turismo, un sadhu, un Vaishnava viaja para entregar la riqueza del servicio de Srimad Mahaprabhu. Apreciando su punto de vista, Srila Prabhupada primero le envió a Inglaterra y después a Alemania. En Inglaterra, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj predicó el mensaje de Srimad Mahaprabhu en las universidades de Oxford y Cambridge, las mejores universidades de Inglaterra, las más exaltadas, así como en varios establecimientos de Londres. En Oxford fue invitado a hablar solamente 15 minutos, pero en este breve periodo impresionó tanto su audiencia que fue invitado luego al Palacio de Buckingham para dirigirse a la Asamblea Real. Entonces, un devoto puro, solo con su presencia, con una palabra que salga de su boca ya, inspira algo en el corazón de los demás. Un charlatán puede hablar mucho tiempo y simplemente genera ruido. Pero para que uno pueda entregar algo, tiene que ser Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyya, que tiene que guardar la instrucción de su Guru en el corazón. Y eso es lo que uno tiene que entregar cuando habla. Con la gracia y el permiso de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj estableció la Gaudiya Mission Society en Londres y el secretario del Estado para la India, Lord Sedland, asistió a la ceremonia inaugural como presidente. Varios miembros acaudalados de la alta sociedad de Londres, estando profundamente interesados en la noción de la religión verdadera, iniciaron correspondencia con Srila Bhaktisiddhanta y le hicieron varias preguntas. Los principales temas de la discusión de la Gaudiya Mission Society en Londres eran las respuestas de Srila Bhaktisiddhanta que llegaban semanalmente a Londres por correo aéreo. Cuando Srila Vana Goswami Maharaj quiso predicar en Alemania, se le aconsejó que no hablara en inglés debido a las tensiones políticas. Entonces, el ego falso, ¿no? Si tú vas a Francia, entonces a los franceses no les gusta que hables en inglés, tienes que hablar en francés, o si no, dicen que no entienden lo que te estás diciendo si ellos sepan inglés. Si vas a Alemania, ellos prefieren que se hable en alemán porque ellos se creen superiores al resto de Europa. Si vas a Inglaterra, ellos dicen tienes que hablar inglés británico, si hablas inglés estadounidense, no entendemos y no mantenemos contigo una conversación. Pero el devoto puro, él no está interesado en estos diferentes nacionalismos, él quiere entregar Sanatan Dharma. Entonces, miren la capacidad de Bhaktivedanta Maharaj, es algo impresionante. Le dieron la opción de que hablara ya fuera en su lengua nativa a través de un traductor alemán o directamente en alemán. Así que Srila Bhaktivedanta Maharaj optó por aprender alemán, lo cual lo logró en tan solo 6 meses. Y a continuación escribió 2 libros en idioma alemán. Entonces, imagínense la capacidad de alguien de aprender un idioma tan complejo como el alemán en 6 meses y después escribir libros en alemán. Y aprender para dar una conferencia de cátedra en las universidades, porque uno tarda 20 años estudiando inglés para balbucear un poco y tener una conversación. Hello, how are you? Fine, and you. Pero él aprendió alemán para ir a dar una conferencia en universidades en Alemania en 6 meses. Entonces ahí uno se da cuenta, la misericordia de Krishna, el empoderamiento de un alma cuando sirve a Krishna, cuando sirve a su gurú de corazón. Y a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿qué podemos decir? ¿Ah? Las glorias de Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Su maestro le dijo, tú eres un joven educado, inteligente, hablas inglés, podrías predicar en inglés en los países extranjeros. Y después él leyó el Bhagavad Gita comentado por Vibhana Chakravarti Thakur. Y ahí, entonces, en el verso Avyavasatmika Buddhi, la inteligencia de los irresolutos tiene ramificaciones ilimitadas, pero la inteligencia de los resolutos, en ellos se presta la determinación de prestar servicio al Señor Supremo. Y ahí, Srila Vibhana Chakravarti Thakur dice, el discípulo debe tomar la instrucción de su maestro espiritual como su vida y alma, punto. Y ahí Srila Prabhupada
empezó su carrera a los 70 años de venir a predicar a Occidente. Y cuando le decían, ¿y por qué viniste? Mi maestro espiritual me ordenó predicar en idioma inglés en los países occidentales. Y después le preguntaron a Bhaktivedanta Swami Prabhupada por qué ha tenido éxito su misión, y él dice, porque nunca me desvié un solo milímetro de la instrucción de mi maestro espiritual. Y Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada no predicó solamente en inglés. Sus libros han sido transcritos, traducidos en más de 80 idiomas, y así se ha difundido la conciencia de Krishna por todo el mundo. Todo eso pasa cuando uno tiene fe en el Guru, en las palabras del Guru. Como en Londres, su prédica en Alemania tuvo gran éxito. Dio cátedras en las universidades de Königsberg, Seping, Dresden, Berlín, Múnich, e incluso fue invitado a hablar en ciudades de otros países, incluyendo Praga, Viena y París, donde se le dio un especial reconocimiento por su majestad, el antiguo Kaiser de Alemania. Después de regreso a India, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj, en diciembre de 1936, fue honrado y celebrado por muchos distinguidos intelectuales hindúes de la época. Trajo consigo a 2 devotos alemanes que estaban ansiosos de propagar el refugio a los pies del loto de Srila Prabhupada. Uno de estos individuos fue más tarde conocido como Sripad Sahananda Swami, primer discípulo occidental de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Así, fue gracias a los esfuerzos de prédica de Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj que Srila Prabhupada comenzó la propagación del movimiento de la conciencia de Krishna en Occidente.